Ya está, ¿eh? Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudio Salinas. Yo soy jefe de producto de Iscar Argentina. Vamos a tratar de abordar el tema del mecanizado de fundiciones, de lo que se conocen como fundición blanca. Es algo particular que no... Es una aplicación particular que tiene bastante dificultad para poder realizarla, pero que no es imposible. Vamos a comenzar entonces con la pequeña presentación. Claudio, abajo tenés un cartelito que si vos pinchás sobre ocultar desaparece. Bueno, Iscar tiene una amplia gama de productos para cubrir todas las necesidades que tiene la industria para el mecanizado de cualquier tipo de material, en cualquier tipo de aplicación. Está constantemente en desarrollo y respuestas responsables e innovativas a cada desafío. La esencia de Iscar son las soluciones pioneras de ingeniería comprobadas con satisfacción. Los ingenieros del científico departamento de I+D de Iscar desarrollan continuamente las nuevas calidades Logic según de cada usuario de Iscar y todo el mecanizado de metales se lleva a cabo de forma efectiva. Seis grupos acero e inoxidable, materiales no férreos, superaciones resistentes al calor y materiales de difícil mecanización. Las calidades Logic Iscar están cambiando hasta ahora. bueno, hasta aquí simplemente tratar de hacer una pequeña introducción de que nuestra compañía se dedica al mecanizado, a la fabricación de herramientas para poder brindar servicio y soluciones a cualquier tipo de aplicación que se requiera realizar. En este caso en particular vamos a abordar, como habíamos hablado antes, el mecanizado de la fundición. Nosotros tenemos dentro de nuestro catálogo una lista de materiales que están todos denominados por una codificación numérica, ¿sí? Del grupo 1 hasta el grupo 45. Cada grupo abarca una amplia gama de materiales. En el caso de lo que sería la fundición, y sobre todo la fundición blanca, estaríamos situados en lo que sería dentro del grupo Iscar el 40-41. Dentro de esos grupos ustedes van a encontrar en los catálogos, de acuerdo a las normas vigentes más difundidas a nivel global, la codificación de cada uno de esos materiales. Algunos son equivalentes y otros son en forma particulares, pero están todos incluidos dentro de cada grupo. Para tratar de entender un poquito
¿Qué es lo que vamos a mecanizar? Necesitamos conocer las características del material que tenemos delante para darle forma. La fundición de hierro. La fundición de hierro, en inglés cast iron, es una aleación ferrosa que contiene no menos de 2,15, 2,10% de carbono. Puede llegar hasta un 4 en forma general. Eso llamamos fundición de hierro. Hay diferentes tipos de fundición. Lo más común que ustedes van a encontrar en diferentes aplicaciones es la fundición gris, fundición nodular o fundición variable. Este tipo de fundiciones son de las más difundidas en el mercado mundial para la fabricación de diferentes tipos de piezas, para diferentes tipos de industria. Pero hay otros tipos de fundiciones que ya comienzan a tener mayor complejidad, que están teniendo mayor difusión también ahora, para diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Tenemos la fundición de grafito compactado, fundición templada, fundiciones en base níquel, que son muy resistentes, fundiciones aleadas, resistentes al desgaste, o otro tipo de fundiciones que se generan por el método que se utiliza para la fabricación, que pueden ser endurecidas y enfriadas, o enfriadas. Son diferentes tipos de procesos que se utilizan para darle determinadas características a la fundición. En lo que hace a la fundición blanca, se puede utilizar cualquiera de los tres procesos que se han desarrollado durante el transcurso de los años. Un método sería trabajar en la estructura de la fundición para darle la característica que nosotros estamos buscando, que sea muy resistente al desgaste, muy difícil de mecanizar. Pero también se puede lograr un efecto similar trabajando por el método de enfriamiento que se utiliza, tratando de enfriarlo con velocidades relativamente rápidas, se logra que tome cierta dureza y logramos las características también que estamos buscando. La fundición blanca tiene como característica ser una fundición que es extremadamente dura y frágil. Por lo cual es bastante difícil de mecanizar y por lo tanto se utiliza para determinadas piezas de forma ya directamente. Se evita el mecanizado, se le da la forma deseada para la aplicación que uno necesita llevar adelante. Las fundiciones todas tienen un cierto grado de facilidad para el mecanizado. Y eso tiene diferentes tipos de escalas, ¿sí? Lo que es la fundición gris sería la de más fácil mecanizado, con diferentes tecnologías. Existen diferentes formas tecnológicas para poder mecanizar aceros o cualquier tipo de material. Y estamos hablando desde insertos de metal duro, podemos hablar de tecnologías de cerámico o nitruro de boro, y en algunos casos podemos utilizar policristalino. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos y cuál sería la aplicación que nosotros le podemos dar a cada una de estas tecnologías. Pero están todas disponibles. Para el mecanizado de cualquier tipo de material, lo más económico tecnológicamente hablando es la utilización de insertos de metal duro. Hoy en día, un inserto de metal duro puede mecanizar hasta materiales templados con una dureza de
entre 65 y 70 Rowell C, que estamos hablando de algo muy duro. Sin embargo, con la tecnología actual es posible lograr metales duros que logren mecanizar ese tipo de material en diferentes tipos de aplicaciones, ¿sí? Lo más difícil sería realizar un roscado en duro, por la forma que puede llegar a tener el filete de la rosca que nosotros tenemos que desarrollar. Pero la tecnología actual lo permite y no habría ningún problema en lograrlo a bajas velocidades de corte. Si necesitamos trabajar más rápido, ya ahí tenemos que pasar a utilizar cerámica o nitruro de boro. En lo que hace a la fundición gris, que es la más sencilla de mecanizado, lo hacemos básicamente con insertos de metal duro. El tipo de desgaste que vamos a encontrar en los insertos después al llegar al final de su vida útil es por un desgaste de tipo abrasivo, generalmente sobre el flanco del inserto. O sea, no sobre la cara cortante, sino sobre el borde exterior, que llamamos flanco. Cuando uno mecaniza fundición, para cualquier tipo de fundición, es una regla general, es importante tener en cuenta la forma en que se va a atacar esa pieza, tanto sea para torneado como para operaciones de fresado, porque si la salida es muy abrupta, puede desgarrar la pieza durante la salida. Por eso es importante, muy importante, tener en cuenta cómo es el ángulo de ataque que va a tener la herramienta que voy a utilizar. Lo más recomendado para esas aplicaciones es tratar de utilizar herramientas que tengan 45 grados de ángulo de ataque para que el corte sea progresivo y la forma en que va saliendo también sea progresiva y no genere un esfuerzo que produzca el desgarre de la pieza o la rotura de la zona de corte. Los factores que pueden afectar la facilidad con que se mecaniza la fundición gris son las incrustaciones de silicio o arena, que la cáscara tenga una dureza diferente de lo que tenemos en el interior, o que tengamos diferentes sobremateriales, que estemos removiendo un sobrematerial de, no sé, 10 milímetros y pasemos a remover 3 milímetros y después nuevamente volvemos a tomar 8 milímetros de sobrematerial de remover. Ese salto tan abrupto hace que la placa la herramienta no se comporte de la mejor manera y no logre tener la vida útil más adecuada. Estamos hablando de casos extremos, ¿no? Esto es debido a las diferencias, fundamentalmente a las diferencias térmicas que se generan durante la operación de corte. Normalmente cuando uno está cortando cualquier tipo de material, las temperaturas en la zona de corte estarían cercanas a los 1200 grados, en la zona de corte. Después rápidamente se va disipando eso y va bajando esa temperatura. Pero en la zona de corte se genera una temperatura muy alta, que es lo que nos ayuda a la rotura de la viruta, dependiendo del tipo de material. En lo que es fundición, no tenemos problemas con rotura de viruta, pero sí afecta al mecanizado. Tenemos las fundiciones templadas, que, como ejemplo, hay varios tipos de normas, como les dije, utilizadas a nivel global. Las más difundidas en nuestro mercado pueden ser norma DIN, de alemana, ASTM, que es la norma estadounidense, GIS, es una norma japonesa, EN, que es de origen británico, y cada una de ellas tienen
a un mismo material lo pueden denominar con diferentes nombres o codificaciones, pero que en sí pueden llegar a ser bastante similares en la aplicación. La principal aplicación de este tipo de fundiciones es en la industria automotriz, para la fabricación de diferentes tipos de piezas, en lo que hace a la transmisión o fundamentalmente a la transmisión de este tipo, fundamentalmente a la transmisión, componentes de ferrocarril, maquinaria pesada, el grado de maquinabilidad es relativamente aceptable en cuanto a complejidad para el mecanizado. Este tipo de fundiciones se puede darle mayor dureza mediante un proceso de templado, y ahí ya baja un poco la facilidad del mecanizado. Una vez que está templado, ya entraría dentro de lo que denominamos en el grupo de materiales ISO, grupo H, que es el grupo H está destinado para todos los materiales templados. No recordé de incluir los diferentes grupos de materiales que existen, pero se los comento. Por norma ISO, lo van a encontrar en todos los catálogos. Ustedes van a encontrar que todas las herramientas o grados de insertos que van a encontrar de metal duro o de cerámico, de nitruro de boro, lo que tengan delante de ustedes, van a estar identificados con una sigla que puede estar compuesta de una letra y un numerito. Que eso me va a indicar el grado de aplicación de cada uno de esos insertos. Hay diferentes grupos, históricamente eran 6, ahora se está agregando uno más por la aparición de todo lo que es materiales tipo composite, que sería el séptimo grupo. Después, si les interesa, podemos hacer una charla específica de eso, que es bastante interesante, para poder seleccionar y definir correctamente la herramienta que nosotros necesitamos para nuestra aplicación. En lo que hace a este tipo de fundiciones cuando están templadas, ya tenemos que orientarnos a tecnología que esté destinada a mecanizar materiales del grupo H. El desgaste también sigue siendo en el flanco, por abrasivo, y los factores que pueden llegar a afectar a este tipo de mecanizado es la dureza. Dependiendo del nivel de dureza, voy a poder aplicar condiciones de corte más altas o más bajas, y la resistencia que tenga el material a ser cortado. Hay fundiciones aliadas que se utilizan para aplicaciones especiales, con varios grados de dureza. Estas fundiciones ya van a tener la forma de la pieza que nosotros necesitamos utilizar, que se van a obtener por medio del fundido. Para poder mecanizarlas, muchas veces se hace un tratamiento térmico, que en el mercado se conoce como recocido, que lo que hace es homogeneizar las durezas y darle una mayor facilidad para el mecanizado. La aplicación principal de esto es la industria pesada, o sea, piezas de maquinaria, minería, industria automotriz, por supuesto, y se utiliza por lo general en lugares donde tenemos piezas que van a tener una condición de trabajo donde es importante la resistencia al desgaste.
La maquinabilidad también es sencilla o un poco más complicada, dependiendo de la dureza y la composición que tenga este material. El desgaste sigue siendo siempre en el flanco, por abrasión, es el mayor caso. Puede existir el astillado y eventualmente la fractura. La fractura se da cuando estamos mecanizando un material que es muy duro con un inserto o un inserto ya sea de metal duro, cerámico o nitro de boro, que no tiene la característica adecuada para mecanizar ese material. ¿Sí? Hay diferentes tipos, como les dije, y nosotros lo llamamos de dureza o de tenacidad, que son las dos características fundamentales que definen a los insertos para mecanizado. Y eso puede hacer, si es un inserto que es demasiado duro para la aplicación que estamos utilizando, puede producir la fractura del mismo. Los factores que pueden afectar al mecanizado de este tipo de materiales siempre es el silicio, o sea, las inclusiones de arena, diferentes tipos de puntos puros a lo largo del material, las diferencias de dureza en la cáscara, y como habíamos hablado, los diferentes sobremateriales que puede llegar a encontrar la herramienta durante el recorrido. Y llegamos al punto donde vamos a hablar del tema que hoy nos convoca, que es la fundición tipo blanca, que la podemos encontrar definida en el mercado como ASTM A532 en diferentes tipos de grado, 1, 2 o 3. Estarían todas también los materiales en base níquel, que en el mercado los pueden encontrar como Níjar, en diferentes grados. Y en Normadin, estas serían las denominaciones. Este tipo de pieza, por la dureza que tiene, por la composición de su material, es bastante difícil de mecanizar, requiere de una técnica de mecanizado o máquinas, dependiendo de la máquina donde lo vayas a realizar, un tipo de estrategia adecuado para el mecanizado. Por lo tanto, se trata de que tenga la forma de la pieza que yo voy a necesitar utilizar. Se puede utilizar en industria pesada, en minería, automotriz, y en nuestro mercado, la aplicación más común para el mecanizado es en los rodillos de laminación o de cintas transportadoras. La maquinabilidad es baja y los factores que la afectan es la dureza y los elementos que tengan de aleación. Las aplicaciones más comunes de este tipo de fundición blanca, piezas para bombas de dragado, en aplicaciones que pueden ser tanto petroleras o remoción de lodos, para el recubrimiento de molinos, toda la pared interior del molino está recubierta con placas de este tipo que hacen de que resista más todo el rozamiento y le da una resistencia al desgaste muy importante al molino. Lo podemos utilizar en rodillos, como les dije antes, rodillo de transporte o rodillo de laminación. Las rejillas que ustedes van a encontrar en sus casas están hechas con este tipo de material. En lo que hace a la maquinabilidad, y tomamos como
que es un 100 en porcentajes, ¿no? de mecanizabilidad. La fundición gris sería la óptima con el 100%. A medida que voy aumentando la dureza y dándole diferentes tipos de, colocando diferentes tipos de aditivos a los diferentes tipos de fundiciones que existen, voy a encontrar que ese grado de maquinabilidad se va reduciendo, hasta llegar a lo que nos interesa a nosotros, que es la fundición blanca, que sería estas de acá abajo. Estarían encuadradas en este tipo de campo, donde tenemos durezas que arrancan entre los 350, 360 Brinell hasta 600, 700 Brinell de máxima dureza, que sería el grupo 41. Dentro de todos esos materiales tenemos todos los que tienen base níquel o los que ya están compuestos por diferentes tipos de elementos que logran que tengamos este tipo de fundición, la fundición blanca. Lo que hace al mecanizado de este tipo de materiales, como les dije antes, tenemos lo que son insertos de metal duro, carburo de tungsteno, que es la base para prensar el inserto con todas las formas que pueden imaginarse. Por lo general, revestidos para poder darle cierto, mejorar la función de mecanizado, disipar más efectivamente la temperatura. Es muy importante la forma que podamos que tenga esa placa para mecanizado de fundición blanca en particular, ¿sí? La forma nos da una resistencia mecánica que permite absorber todos los esfuerzos de corte a los que voy a someter la herramienta para poder remover el material que necesito eliminar. La forma más robusta que existe mecánicamente hablando para mecanizar es el inserto redondo. ¿Por qué? Porque la descomposición de fuerzas que va a generar es la misma en todas direcciones. Pero tiene una contra, que genera un esfuerzo de corte muy, muy grande. Para tratar de evitar ese esfuerzo al que voy a someter la herramienta, la segunda geometría que se utiliza es el inserto cuadrado, al que le vamos a dar determinado ángulo de ataque para tratar de lograr un corte progresivo, como les había dicho antes. Ese principio lo vamos a utilizar tanto en los insertos de metal duro, en los insertos cerámicos, que es una tecnología que se utiliza para mecanizar también materiales templados y duros a muy alta velocidad, y en una escala de velocidad de corte mayor todavía que la de la cerámica, tenemos ubicado al nitruro de boro cúbico. El nitruro de boro cúbico es una amalgama de polvos, es un diamante industrial, es el elemento más duro con el que contamos actualmente para el mecanizado, y tenemos diferentes tipos de grados de metal duro que básicamente están definidos por la dureza que logra ese diamante, ¿sí? Ese diamante está compuesto por un elemento que se utiliza para hacer la amalgama, que es un componente cerámico, y granos de este diamante industrial que permiten lograr, de acuerdo a la compresión que tengan entre grano y grano, mayor dureza o menor dureza. En cuanto a velocidad de corte, lo que mayor velocidad de corte permite es el nitruro de boro.
Si vamos para el lado del avance, que le voy a dar a cada uno de los insertos, el que mayor avance va a admitir siempre va a ser un inserto de metal duro. Aquí les comparto una experiencia, algunas experiencias que realicé hace ya bastantes años. Esto es del año 2000, 2001 más o menos. En un cliente donde estábamos mecanizando exactamente fundición blanca, aplicado a lo que es rodillos de laminación, ¿sí? En diferentes tipos de aplicación. Para ello, lo que se utilizó en este tipo de aplicación, por el tipo de máquina con el que contaba este cliente en ese momento, este tipo de solución con un inserto cerámico. La máquina con la que cuenta el tipo de máquina con el que cuenta esta gente son máquinas viejas, antiguas, ¿sí? Donde el concepto principal era tener mucha rigidez, lográndolo a través del tamaño de la máquina y del peso de la máquina. Con mucha potencia. La característica de esta cerámica para mecanizar este tipo de fundición, una característica no menor, es el tratamiento de filo que hay que aplicar en este inserto cerámico. No es un borde de filo vivo, sino que tiene lo que llamamos tilan y honing. El tilan es un bisel que se le hace al borde de corte con un determinado ángulo. Para este tipo de aplicación es recomendable aplicar un doble tilan, o sea, dos ángulos diferentes para hacer que la zona que va cortando pueda tratar de eyectar la viruta con un determinado ángulo de salida. Y adicionalmente a eso, se le hace lo que llamamos un honing, que es un radio que le da mayor resistencia mecánica para que no se rompa el borde del inserto. Con este tipo de tecnología... ¿Hola? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, se habilitó un micrófono sin querer, pero ya lo cerraron, parece. No hay problema. Con este tipo de tecnología, en esta aplicación en particular, la herramienta estaba sometida a una profundidad de corte de 11 milímetros. Estamos hablando de una placa que tiene 25 milímetros de arista. O sea que prácticamente estábamos casi con la mitad del inserto trabajando, enterrado. 11 milímetros de profundidad. Un avance de 3 décimos por vuelta para cada... a medida que iba realizando lo que se llama tabla en la jerga del mecanizado de rodillos, con una vida útil muy buena. La dureza de esta pieza en particular era de 65 George. Hay diferentes tipos, hay diferentes formas de medir dureza, dependiendo del cliente y dependiendo de la pieza. A veces lo miden en George, otros lo miden en Vickers, otros... Depende el origen en donde se haya generado el diseño de la pieza en particular. Como verán, la velocidad de corte que se utilizó no era una velocidad de corte tampoco muy baja, casi 75 metros. Lamentablemente no tengo video de esto. En esa época no se hacían esas cosas, no existía estar filmando todo. Esta es otra aplicación, también el mismo cliente, otra máquina,
donde lo que se hacía era el dimensionamiento de un rodillo también, mecanizando los bordes exteriores. Siempre aplicando el mismo criterio en cuanto a la forma del filo de corte. En este caso, la velocidad de corte promedio, estamos hablando de 20 metros, porque la pieza, por la forma que estaba tomado y el largo que tenía, no era conveniente, por el tamaño de pieza, no era conveniente tampoco estar trabajando con una condición muy alta. Estamos hablando de piezas que son grandes. La más chica estaba en el orden de un diámetro de 1,5 metros. Son piezas grandes. También 10 milímetros de profundidad, 3 décimos de avance por vuelta. Aquí otra aplicación donde la misma placa hacía un bisel y mecanizaba el exterior y un pedacito de la tabla, con una velocidad un poco más alta, en otra máquina, otro tipo de forma de tomarlo. El avance más o menos siempre estaba en 3 décimos. Este avance de 3 décimos no es caprichoso. Este avance es porque para que el inserto cerámico trabaje correctamente, es muy importante que la forma que se le dé al filo de corte esté completamente enterrada en la pieza. Con 3 décimos, con 3 décimos de avance, yo me aseguro de que toda esta forma, todo este doble tilan más el radio, esté trabajando sobre la pieza. Eso hace de que pueda tener una máxima vida útil de la herramienta que estoy utilizando. Eso es muy importante, además del radio de punta de la herramienta. En lo que hace al mecanizado de rodillos, las aplicaciones más comunes son, como les dije antes, el torneado de lo que es la tabla. Dentro de lo que es la tabla puede haber diferentes formas. El inserto más popular por la forma mecánica y en la forma en que puedo trabajar este material es el inserto redondo. Y existen herramientas que están diseñadas para darle una muy buena rigidez y que el inserto quede muy bien contenido y me permita aprovechar las diferentes posiciones, porque este inserto yo lo puedo ir rotando para que un mismo inserto me dé más de una utilización. Este sería el insertito, la forma del inserto a utilizar. Aquí se aprecia que tiene lo que les decía antes, el TILA, que es el bisel que tiene en la arista de corte. Otra forma popular también de rodillo. Y hay un tipo de inserto que también se aplica a este tipo de operaciones. Este está más bien diseñado para hacer terminaciones y el motivo es que este tipo de placa cerámica tiene un agujero para poder fijarse mediante la utilización de un tornillo, ¿sí? Sin tener una brida de sujeción como tenemos en este caso, ¿sí? Esto tiene una brida que pisa el inserto, lo contiene en el alojamiento y lo mantiene rígido. En este caso no tenemos eso, tenemos un tornillo que lo único que hace es garantizar que el inserto quede completamente bien posicionado en el alojamiento de la herramienta. Y va a permitir que cuando hacemos operaciones de terminación, garantizar que no tengamos una variación significativa en lo que hace a la medida, a las dimensiones. Aquí les voy a mostrar algo que encontré, un videito que encontré de mecanizado, para que tengan una idea
de cómo trabaja el inserto redondo. Lo que ustedes van a notar, esto es muy importante, que para el mecanizado de fundición blanca nunca utilicemos ningún tipo de refrigerante. Esto se hace en seco, sin ningún tipo de refrigerante. Todas las temperaturas originadas en el corte van a ser disipadas mediante la viruta. Por eso es que ustedes van a ver que se forma una zona que es incandescente o virutas con un color rojizo. En este caso está mecanizando un material en base níquel. Ahí se aprecia cómo va levantando temperatura en la zona de corte. En este caso en particular, estamos usando una velocidad de corte de 200 metros minuto, una profundidad de pasada de 2 milímetros y el avance está en 1,5 décimo, punto 15 por revolución. Con las máquinas, digamos, antiguas, de vieja tecnología, que son máquinas pesadas, muy robustas, muy potentes, podemos pensar en dar pasadas de corte muy grandes, como las que le mostraba hace un ratito, con 10, 11 milímetros de profundidad, sin ningún tipo de inconvenientes, porque no tengo el problema de que mientras estoy cortando la pieza, por falta de potencia, de torque en la transmisión, pueda frenarse y eso haga que al frenarse se rompa la herramienta. Ese problema no existe, no hay problemas de vibración porque el peso de la máquina es muy grande y me garantiza tener una máxima rigidez, que es una condición fundamental para este tipo de mecanizado. Las máquinas, la tecnología actual, el concepto es completamente diferente. Se busca de remover el material muy rápido, pero con pasadas muy pequeñas, a velocidades de corte altas. Ese concepto es el que se utiliza tanto en máquinas modernas para torneado o fresado. En este tipo de materiales, nosotros podemos aplicar para remover efectivamente en un tiempo corto, lo más adecuado sería el nitruro de boro, ¿sí? Con diferentes formas de nitruro de boro. En lo que hace al fresado, la placa de nitruro de boro no es todo el inserto, sino que es un sector para tratar de hacerlo económicamente viable. En el caso del torneado, no, ya ahí vamos a tener que el inserto completo tiene toda una base de nitruro de boro. Este tipo de fundición, que estaríamos en este caso en grupos duros, las velocidades de corte, dependiendo del tipo de grado de nitruro de boro que yo cuente para hacer ese mecanizado, puede estar entre los 80 y los 200 metros de velocidad de corte, y el avance es el mismo, va a estar en 1 décimo, 1,5 décimo de avance por vuelta. Este nitruro de boro también va a tener un tratamiento de filo para darle resistencia mecánica y que pueda lograr la mejor vida útil en el material que esté mecanizando. Pero también existen insertos cerámicos que puedo aplicar para este tipo de mecanizados. Los insertos cerámicos, siguiendo el concepto que les había comentado antes, de la forma, lo más difundido son insertos de tipo redondo, con herramientas que son
de tipo negativo por la forma que tiene de alojar el inserto y el ángulo de corte, pero que están diseñadas para este mecanizado de materiales también, con las mismas velocidades que lo haría con un nitro de boro, tal vez un poquito menos, pero en general el costo que tiene una caja, más o menos, para una relación rápida, el costo de una caja de insertos cerámicos equivale más o menos al valor de un inserto de nitro de boro. En lo que hace a fresado, la relación es, al tener que colocar muchos insertos, la relación de costo es mucho más conveniente siempre utilizar insertos cerámicos para este tipo de aplicaciones. Les voy a mostrar un pequeño videito de cómo trabajaría este tipo de herramienta. El sonido que ustedes están escuchando es debido al largo que tiene el cono que estoy utilizando para hacer este mecanizado. Por Dios. Como habrán visto, las condiciones de corte son condiciones de corte altas. Estamos hablando de, en esa aplicación en particular, una velocidad de 1000 metros con sobre material una profundidad de pasada relativamente pequeña, ¿no? Estábamos hablando de 1 milímetro. Hace cosa de 4 años, más o menos, se han desarrollado por parte de Iscar y de otros fabricantes fresas de cerámica integrales, como la que están viendo. Este tipo de fresas tienen una sola utilización, o sea, las puedo usar una sola vez. La vida útil no está determinada porque se desgaste la herramienta, sino que, por lo general, cuando llega un momento que comienza a dejar lo que llamamos rebaba en la pieza, en las aristas de la pieza que estoy cortando. Y eso indica el momento en que tengo que reemplazarla. Son herramientas que trabajan con muy poca profundidad. La zona de trabajo siempre va a estar relacionada con el radio que tenga esta herramienta. Siempre trabajarlo en seco. Nunca hay que agregar ningún tipo de refrigerante, nada, porque la temperatura se disipa a través de la viruta. Si yo le agrego agua, voy a provocar un shock térmico que va a hacer que se rompa la herramienta. Son diámetros pequeños, pero hay operaciones que en la industria actual requieren de este tipo de herramientas. Un ejemplo de un caso testigo donde se utilizó este tipo de herramienta para hacer esta pieza. La forma de este álave tradicionalmente lo hacían con herramientas de metal duro, donde tenían condiciones de corte baja.
que se pueden sin ningún tipo de inconvenientes realizar, y tenían este tipo de condición, 15 metros, una condición bastante baja, con una vida útil de 40 minutos. Con este tipo de tecnología, esto que antes tardaban 40 minutos, tardaron 3 minutos y medio, pero fíjense en la condición de corte, ¿no? Es muy diferente la forma en que trabaja una herramienta y otra. Parece que se me pasó. A ver. Se puede este tipo de materiales eventualmente trabajarlos con insertos de metal duro. Si la producción que hay que hacer es baja, muy baja, una pieza única, y tengo que hacer una reparación o tengo que remover un material relativamente pequeño en la pieza que tengo que hacer, en la operación que tengo que hacer, en una operación particular, se puede utilizar metal duro. Los grados más aplicables dentro de los nuestros serían estos dos, para lo que estamos hablando de fundición blanca. Pero cuando tengo que hablar de un proceso que sea un proceso